Muy bien, buenas noches con todos. Sean bienvenidos a la ponencia de hoy. La charla estará a cargo de Martín Bernabé y el tema a tocar será filosofía y política. Les comento un poco sobre el ponente. Martín es politólogo, maestrante en gobierno y políticas públicas, consultor político y especializado en temas de filosofía política y estudios del futuro. Buenas noches, Martín. Adelante. Buenas noches, muy agradecido por el pase, John, agradecido por todos los que han asistido y a la organización del presente curso. En ese sentido, los saludo, les felicito reiteradamente. En primer lugar, para el día de hoy, he tenido a cargo la, la exposición Filosofía y Política, o el curso Filosofía y Política, que, a ver, vamos a comenzar esto desde el inicio. Vamos a comenzar esto desde el vamos, mejor, como dice muy bien un youtuber. Si yo vengo acá a hacerles un recuento desde lo que dijo Tales de Mileto hasta el último posmoderno, eso lo pueden ver desde Wikipedia hasta cualquier vídeo de YouTube. Lo que acá vengo a decir, lo que quiero que se aprendan de este curso, de este presente curso, es de que llegar a las ideas perniciosas que afectan que nos afectan y que concluimos que afectan a la sociedad, es un producto de ideas, o de ciertas ideas, o de ciertos autores, o hay veces que es de todo, en totalidad de la obra de los autores, y sus ideas, naturalmente, que nos ha llevado hasta acá. Ya diría Agustín Laje, las ideas tienen consecuencias. Bajo esa premisa, a continuación. ¿Listo? Ahora sí, perfecto. Eh, bueno, es obvio que necesitamos una definición de filosofía. Y la metodología a seguir es de que desde el aspecto filosófico vamos a llegar a la área política, al dominio de lo político. Y en ese sentido, yo recojo la definición de Aristóteles, que en su libro La Metafísica, un momentito, lo define como: la filosofía es ciencia acerca de ciertos principios y causas, y ha de estudiar los primeros principios y causas, y desde luego el bien y aquello para lo cual son uno de las causas. Es decir, hacia dónde están dirigidas esas causas. Y elijo esta de presente definición porque es una definición que atraviesa a toda la filosofía y a todos los filósofos de cualquier área, ya sean liberales, marxistas, modernos, postmodernos, los nihilistas, existencialistas. Todos quieren alcanzar ese punto al cual denominan felicidad. Pero comencemos con un ejemplo concreto, porque la idea es de que se vea reflejado en la realidad. Eh, si yo les pregunto a cualquiera de ustedes, ¿por qué se inscribió en este curso? Ah, bueno, porque responderán: porque quiero estar más informado de política. ¿Y por qué quieres estar más informado de política? Se le vuelve a repreguntar. Pues quiero estar más informado de política para poder decidir mejor. Ya, naturalmente en temas de gobierno, electorales, etcétera. ¿Ok? ¿Y para qué quieres ello? Y en ese momento, después de sucesivas preguntas, va a decir: bueno, es que quiero alcanzar la felicidad. Quiero en este momento ser que quiero en esa área alcanzar la felicidad. Y es una causa primera la felicidad de cualquier actividad humana, porque nadie se pregunta para qué quiere ser felices. No, no existe, es improcedimental en términos filosóficos esa pregunta. Y en ese sentido, ya que todas esas respuestas Aristóteles les agrega un para qué, finalizando en una sólida y contundente réplica: el hombre hace lo que hace para ser feliz, y todo obrar humano tiene como fin alcanzar ese mismo objetivo. El ser humano no puede en ese caso tener como objetivo último de sus acciones, como sustentan, por ejemplo, como sustenta el psicoanálisis,
o algunos psicoanalistas, para ser más específico, que el fin último del ser humano es el dolor y el sufrimiento, porque eso ya se ha descubierto que es sintomatología de masoquistas o de personas que están desviadas en términos psiquiátricos, en términos de la ciencia médica, en específico de la área de la psiquiatría. En ese sentido, claro, intentaron estos psicoanalistas decir, refutar a Aristóteles, pero en sí toda la filosofía llega hacia toda la filosofía le da la razón en ese sentido a Aristóteles, y por eso he optado por esta definición. Y aquí vamos a hacer una diferencia y una salvedad que es sí, que hay que aclarar sí o sí. Una cosa es filosofía y otra cosa es ideología. La filosofía es hallar la primera causa de todo. El ejercicio especulativo para alcanzar la primera causa de todo. Pero eso sí, adscribiéndose a la realidad, viendo la realidad. ¿Qué es la ideología? La ideología es, yo trato de acomodar la realidad hacia mi idea. Es muy kantiano esto. La ideología tiene en sí una base muy kantiana, que es la siguiente. Aristóteles, que representa el realismo filosófico, sustenta que, y luego Santo Tomás de Aquino lo ayuda en ese aspecto, lo endosa y lo refuerza, dice, la verdad es la adecuación del pensamiento con la cosa. Dice a Santo Tomás amparándose en Aristóteles. Pero qué dice Immanuel Kant? Dice, la verdad es la adecuación de lo real, del objeto, le dice así el objeto, con mi pensamiento. Lo de afuera tiene que ser entendido desde mi pensamiento. Y ahí ese es el origen de la ideología. Porque si yo les pregunto, bueno, esta ideología muy de moda, por así decirlo, de moda, cuando te estoy hablando del marxismo, se dice, bueno, cuando Marx dice toda la historia es la historia de la lucha de clases. Yo digo, ha hecho un examen acucioso de todas las realidades del mundo para llegar a esa conclusión. No, es un axioma. El marxismo parte de un axioma que no contrasta con la realidad y por lo tanto es una ideología. En ese sentido hay que diferenciarlo de lo que es filosofía, como vuelvo a repetir, la filosofía es un ejercicio filosófico para hallar la primera causa de todo en cualquier actividad humana o cualquier actividad intermedia, como puede ser la política, la economía, etcétera. La moral también, ¿no? Muy bien. Eh, continuando, continuando, para desentrañar el primer principio o la primera causa de cualquier actividad humana, se debe entender, antes que nada, lo que corresponde con el hombre. Es decir, efectivamente la pregunta, ¿por qué el hombre hace lo que hace? ¿Será para cumplir el deber, como dice Kant? ¿Será por el afán de extender su poderío, como dice Friedrich Nietzsche? ¿Será por el impulso sexual, como sustenta Freud y todos los psicoanalistas? Todos, sin ningún lunar, sustentan eso. ¿Será por conservar su existencia, como sustenta Spinoza? Como sustenta Spinoza, o será por eliminar todo lo que le desagrada según Thomas Hobbes. Y bueno, se elige la definición aristotélica porque se considera que todos los grandes filósofos vuelven a la primera causa con respecto a la finalidad de cualquier actividad humana, es decir, la felicidad. Antes de iniciar esto, se dice mucho entonces felicidad, felicidad, pero ¿qué es la felicidad para ya acabar este espacio? Eh, yo voy a recurrir a la misma definición de Aristóteles, que es un estado de equilibrio entre tu yo interior, no es yo interior, le denomina otra cosa, pero para efectos prácticos le voy a decir yo interior, tu conciencia, un equilibrio entre tu conciencia, el otro, lo de afuera, que es tu comunidad, tu familia, tus amigos, el otro, y la trascendencia. Esa es la felicidad para Aristóteles. Aristóteles sustenta que una persona, hombre, mujer, niño, niña,
anciano o anciana, eh, si logra un estado de equilibrio entre su yo interior, entre la comunidad, lo que significa los otros, y la trascendencia, esa persona se puede decir que es feliz. Ahora, ya, ya entendiendo un poco esas acepciones o esa pequeña introducción, y antes de llegar a la política, debemos profundizar que la primera reflexión que se hace en la humanidad, muy aparte de lo que significa por qué hacemos lo que hacemos, es la del origen del universo, ya que para los primeros habitantes del planeta tiene una acepción cosmogónica, porque con la reflexión cosmogónica trajo como fruto el orden social y cultural. Y aquí es algo muy interesante. Aquí voy a quedar muy en deuda con ustedes. Prometo citar la fuente más adelante, pero esto lo leí muy de paporreta y hace como 3 años. Y justamente lo reconocía un antropólogo ateo. Decía que el hombre, el ser humano, es un animal religioso. Y lo decía muy despectivamente. Pues no lo decía que era un animal religioso, sino era un animal que reza. Es un animal que reza. Y, y muy aparte de cómo lo dice muy despectivamente, este antropólogo francés, si no me equivoco, lo importante es de que la reflexión, la reflexión religiosa y la reflexión política tienen mucho que ver, porque en ese sentido, la política siempre va a ser para ellos, siempre va a ser un medio en la reflexión de las primeras civilizaciones del mundo. Siempre va a ser una reflexión en las primeras civilizaciones del mundo. Esto de que del mito a logos, o que se inventó un filósofo alemán, Nestlé, bueno, con la filosofía griega se pasó del mito a logos, pues completamente falso. Es lo que se hacía la diferencia, y como bien vuelvo a Aristóteles, se diferenciaba entre un mito verdadero y un mito falso. Mito no entendido como falsedad de una historia, sino en el verdadero sentido antropológico de la palabra. Esto es el mito como una narración del origen, que puede ser verdadero o falso. Eso para los griegos era mito. Y es más, Platón, que fue maestro de Aristóteles, recurre a mitos con el mito de la caverna. eh, Aristóteles recurre al mito del carro alado. Y todos los presocráticos recuerden a mitos para recurrir por qué el universo se nacía de la tierra, el agua, el fuego, una composición de todos, recurrían a mitos. En ese sentido, no es verdad que en Grecia haya nacido pues una separación fuerte entre razón y mito. Simplemente eso es una cuestión de la modernidad que se inventó específicamente este filósofo alemán Nestlé, que justamente su libro se llama El mito a logos, pero está en alemán y algunas versiones en inglés. Ahora, bueno, ya que había la necesidad de disciplinar el instinto, postergar el deseo, admitir un cierto sufrimiento para postergar mayores dolores como la misma muerte, la obligación de cumplir con la regla consensual, la imposición de castigos en el caso del no cumplimiento, la celebración de ritos y reparación como posibilidad de ser nuevamente integrados en el consenso comunitario, y la exigencia de respeto por los ancianos que son la autoridad y los jueces. Esto ya estoy hablando del Paleolítico. Y justamente la reflexión religiosa o el tema religioso nace también con el tema político, por el tema de esta cuestión de disciplinar, ¿no? Y justamente hablando con unos antropólogos, llegamos a la conclusión de que el ser humano es el único, por así decirlo, el único animal que entierra a sus muertos y que se organiza para resolver problemas, ¿no? Para tomar decisiones. Simplemente en los otros animales eh, se impone el más fuerte, se impone el más fuerte. En cambio, acá es un tema más de inteligencia, más de astucia. Y bueno, producto de esto,
había nacido entonces un sistema de funciones donde cada sujeto humano comenzaba a cumplir roles, papeles, como un actor siguiendo un libreto ya conocido. Ese orden necesario y sagrado y consagrado en las representaciones dibujadas y pintadas en las cuevas paleolíticas. Hay muchas cuevas que dicen que está representada de esa manera, por los gráficos. Se nos da el caso de los primeros ritos mortuorios, es lo que acabo de decir. El, Justamente con el tema religioso nace el tema político. Que son ceremonias de entierro donde el cadáver es objeto de un culto que lo rearmoniza con el cosmos. Esto es muy importante. El, este, con la idea de enterrar a sus muertos, las primeras personas, los primeros grupos humanos en el Paleolítico, trataban de, en ese sentido, cualquier grupo en el Paleolítico lo trataban de reconectar en ese aspecto con el cosmos. Y esa reflexión con el cosmos daba, daba una idea cierta de organización en el grupo, digamos, un aspecto prepolítico. Antes de esto, cada vez que las comunidades de hombres se empezaron a desarrollar de manera compleja, el hombre pasó a ser de un animal tribal a un animal de civil, al decir pues de Aristóteles. Y aquí hay justamente una mala acepción que hay o un barbarismo en palabras de Marco Aurelio de Negri, porque se ha traducido animal civil, animal urbícola, por animal político. Eh, cuando dicen que Aristóteles decía el hombre es un animal político, no es así, el hombre es un animal urbícola, un animal civil, que vive justamente en sociedad. Que esto quiere decir en una situación organizacional compleja, que no se ve en otro animal. A eso se refería Aristóteles. Y ya que político viene del polis griego y ciudad de civitas en latín, así también conceptualmente lo político eh, viene propiamente lo que del campo práctico supone la ciudad, justamente con cierta organización compleja de la sociedad aparece ya lo político. A eso es lo que se refería Aristóteles. En efecto, hace unos 12.000 años, en algunas regiones de la Tierra, se termina el nomadismo paleolítico y se empieza a asentar el hombre. Se empieza con la cuestión de la agricultura, se empiezan a armar ciudades y ahí se originó las instituciones legitimadas en sacralidad, como opina Durkheim, y el ejercicio de los principios implícitos, narrados bajo forma de mitos. Aquí empiezan los mitos, pero mitos entendidos en la acepción antropológica, naturalmente. De ahí, naturalmente, se empezó a necesitar de guerreros. Esto ya lo dice Platón. Se empezó a necesitar de guerreros, se empezó a necesitar de personas pensantes, se necesitó personas que se dedicaran a la cuestión del hogar, y por eso hubo una cierta organización que ya él llama Estado. No lo dice Estado, pero más o menos da esa reflexión, Platón. Pero, como ya les adelanté hace unos momentos, decir que todo comenzó en Grecia es un gran error, porque la cosmogonía, la política y la cosmogonía, ya había, pues, por ejemplo, en el imperio mesopotámico, que el rey jugaba una función de mediador entre los dioses y los hombres, y su legitimación venía de arriba, o sea, venía del panteón de los dioses. Y cuando el rey dejaba de cumplir las obligaciones estipuladas por los dioses, debilitaba la totalidad a lo que gobernaba. Y en este contexto nace el Código de Hammurabi. Ahí está más o menos las fechas para que se guíen. Pero también hay una cosmogonía en Mesoamérica, y particularmente en el Imperio Inca. También había una reflexión política en ese sentido, ya que, por ejemplo, en Mesoamérica, con la cultura maya, la ceremonia de la transmisión del poder político quedó representada por una misteriosa cruz que representaba
Ahora se trata de entender los actuales arqueólogos de que se trataba de la Vía Láctea, que sostiene como el árbol sagrado a los cielos, desde los abismos, dando al mismo tiempo la vida en la tierra y por ello permitiendo el nacimiento del dios del maíz, que daba legitimidad al nuevo poder, al nuevo gobernante, perdón. Y cuando ya pasamos a la cuestión inca, el último nivel de legitimidad y por consiguiente se fundaba en una ontología ética, en un cosmopolitismo, la Pacha Sofía. ¿Qué significa? Que había cierta reflexión filosófica en el imperio inca, como bien lo cita Joseph Ersman, que obligaba a todos los miembros y a todos los miembros del Inca hasta el último de los campesinos o pueblo dominado a cumplir con un mandato. Actúa de tal manera que contribuyas a la conservación y perpetuación del orden cósmico de las relaciones vitales, evitando todo trastorno del mismo. ¿Ven cómo es que, digamos, esta cuestión prepolítica se adecua a lo que, a lo que dictamina el orden religioso? Vamos ahí avanzando. Pero luego pasamos que no nos deberíamos sorprender con lo que pasa en China. Un momento. Ya. La filosofía china, que se empieza a elaborar más o menos por la Edad Media, en términos europeos, se elabora en medio de la guerra entre los reinos que constituían posteriormente el imperio de los Han y se gesta en los 500 años de luchas continuas. Y la realidad de la que habla la filosofía no es la fisis del pensamiento griego, es decir, eh, tales de Mileto, Anaxágoras, Anaximandro, pensaban mucho en la fisis. ¿Y qué es para la fisis en los presocráticos, que yo prefiero llamarlo ontólogos, pero para efectos prácticos le vamos a llamar presocráticos? La fisis es naturaleza. El ser humano está dentro de la naturaleza y hay que pensarlo desde ahí. Pero la filosofía china, ya bueno, luego Platón y Sócrates y Platón hacen un giro, pero eso ya se hablará eh, posteriormente, pero en China, a diferencia de los presocráticos, que su centro de pensamiento era la fisis, y cómo el hombre brotaba naturalmente de la fisis y estaba dentro de la fisis, es decir, dentro de la naturaleza, a diferencia de ellos, China estructura su filosofía dentro de las prácticas e instituciones que constituyen en la trama de lo real. En otras palabras, se enfrenta a una realidad política, estratégica, militar, como el horizonte ontológico de un mundo cotidiano, que es pensado como el arte de la sobrevivencia en la guerra. Pero una guerra donde la paz es el bien supremo y se encuentra debajo de todo ese campo, de ninguna manera vacío, al decir de Laclau, sino lleno de prácticas políticas. Es decir, la filosofía, la cosmogonía relacionada con lo político en China tiene mucho que ver con el objetivo que pongan las instituciones de orden político. Es decir, si por poner un ejemplo, si quiero saber cómo ganar una guerra en el tema estratégico, nace Sun Tzu con el arte de la guerra. Es más o menos, esa es la centralidad del pensamiento político y cosmogónico. Digamos que está al servicio de las instituciones políticas. Y luego pasamos a la India, que es un tema más complejo, pero esto es un resumen de lo que más o menos trato de hacer. Ya que, en resumidas cuentas, en la India, ya que como existían diferentes niveles en la nirvana, así debería ser en el orden social del pueblo indio. En resumidas cuentas es eso. Así como existen dioses así como existen dioses más altos, unos más bajos, y luego existen
luego existen las personas, así también debe haber un orden así. Y eso significa Dharma. Un orden, pero un orden impuesto desde el cielo, ¿no? Desde la nirvana. Ya luego el imperio de Irán también tiene su cosmogonía interesante. Practicaba mucho la tolerancia y se permitió que la democracia fuera una forma de gobierno en muchas ciudades. Digamos que su cosmogonía era, era así. ¿Y por qué su cosmogonía era así? Porque su panteón de dioses se reunía para tomar decisiones. Vamos entendiendo cómo va la cosa. Y ya luego con el mundo mediterráneo, que es básicamente el mundo fenicio, empieza un poco a desacralizarse, o empiezan a separar la cuestión política de la cuestión cosmogónica. Tenían su ¿Qué ha visión de... aprendido, Beder? ¿Buenas? Ah, ya, ok. Tenían una cierta reflexión sobre lo cosmogónico, los fenicios, pero, pero se dedicaban más a lo comercial. De hecho, y eso los ayudaba a estar dentro del mundo real y a dialogar para comerciar, valga la redundancia, con diferentes culturas. Es por eso de que muchos filósofos dicen de que incluso, por ejemplo, Nicolás Moraz, que es un liberal argentino, pero que reside en Paraguay, dice que el liberalismo tiene como, digamos, referentes, como referente cultural a los fenicios, porque tenía su panteón de dioses, pero dentro de su cosmogonía dejaban en libertad que ellos se conduzcan como ellos mejor los parezca. Y finalmente, el mundo del Islam, el pensamiento islámico, que también tiene su pensamiento propio, naturalmente. Básicamente, su reflexión filosófica su reflexión cosmogónica, es de que hay cierto orden, pero que hay algo que no está contemplado en ese orden y que hay que adscribirlo a ello. Y los que no lo hacen son infieles. Eso es básicamente la cosmogonía relacionada con lo político. Y es el mundo islámico. Y la cuestión de la política y la cosmogonía en Occidente. Bueno, aquí hay que tener en claro y hay que tomar posiciones. La cosmogonía de Occidente se debe mucho a la cristiandad, que es una propuesta de la Iglesia Católica, que tiene tres bases: la fe cristiana, el derecho romano y la filosofía griega. Esas son las tres bases para entender lo que es Occidente. Y lo más acabado, pero la manera más acabada de entender Occidente lo da Santo Tomás de Aquino. Que aquí está unas diapositivas que cómo entendía la ley, cómo entendía la voluntad. Pero yo me quiero centrar en en cómo entendía, mejor dicho, la metafísica de Aristóteles, que también tenía un correlato en lo político. ¿Por qué? Porque para Santo Tomás de Aquino, que él se diferenciaba de San Agustín de Hipona por lo siguiente: San Agustín de Hipona decía, hay un Dios cristiano, hay un Dios, Yahvé, que que nos crea, pero es algo totalmente separado de lo creado, decía San Agustín de Hipona. Y Santo Tomás de Aquino dice, es cierto, hay un orden en el cual San Agustín sustenta de que está en el cielo Dios, el cielo entendido, como la Iglesia Católica lo dice, como el espacio donde está Dios, con con lo creado, ¿no? Con dos cosas diferentes. Pero Santo Tomás de Aquino sustenta, tiene un libro en Suma contra Gentiles,
de que también es un Dios que participa, que se participa en las personas y en todas las cosas. Esto es, eh, lo que nos hace en común, con todos los miembros que están acá, las 35 personas, por ahí no vi bien, lo que nos une con las otras personas de afuera, con todo el mundo, es que Dios participa de nuestra acción. Es decir, el acto primero en nosotros mismos, en palabras de Santo Tomás, es Dios, es Dios. Y nosotros cuando actuamos siempre como acto segundo. ¿Y por qué es importante esto? Porque así entiende así entiende Occidente la libertad. La libertad no puede ser no puede ser en ese sentido, en ese sentido en ese sentido abortar, porque estamos yendo contra el acto primero, que está en nosotros mismos también, que es Dios. No puede haber homicidios porque estamos yendo contra otra persona en la cual está participando Dios. Tenemos que tener una ley que es no matarás. O sea, es decir, siempre verlo, cualquier acción humana como un acto segundo. Y, y vamos a ser felices, según al decir de Santo Tomás, cuando, cuando en ese acto segundo obedecemos a ese acto primero. Nos concordamos, nos ordenamos a ese acto primero. Esa es, esa es la definición de Santo Tomás de Aquino con respecto a Dios, y atraviesa toda la Iglesia Católica. Es más, San Pío X, y atraviesa la Iglesia Católica, y atraviesa toda la cristiandad y toda la Edad Media. Y es más, San Pío X reconoce que la moral cristiana, la moral cristiana, claro, para la moral cristiana católica, hay que precisar, pero en sus palabras, la moral cristiana, para entenderla bien, hay que leer completamente a Santo Tomás de Aquino. Eso lo dijo un papa. O sea, miren ese nivel de importancia que ha tenido este autor. Y naturalmente lo relacionaba con, con una idea de trascendencia. Pero acá vemos que no es totalmente ajeno, pues la reflexión filosófica con la reflexión política o cualquier otro tipo de reflexión filosófica. A diferencia como mucha gente dice, como los modernos, los ilustrados, sustentan. Y esta es la gran conclusión a la cual queremos llegar. Se verifica así que las primeras reflexiones que hace el hombre es con respecto al orden y al caos. Todas estas reflexiones de Irán, de lo que respecta al Islam, de lo que es el pensamiento hindú, del pensamiento chino, del pensamiento de Occidente, nacen contra el caos. Una reflexión contra el caos. Ya voy a regresar a esto en la última diapositiva, que justamente tuve una conversación con respecto a eso con John, pero va a sonar mucho con esto. Pero este pensamiento que nace contra el orden, un pensamiento de orden que nace contra el caos, tiene un correlato o tiene una consecuencia en el orden terrenal. Eso ya lo vimos en el espacio, en el espacio prepolítico en el espacio prepolítico en los grupos humanos cuando era todavía la edad paleolítica, y lo vemos también con las primeras civilizaciones, con Irán, con Persia, con China, y naturalmente con la Edad Media, bueno, edad de la cristiandad, porque Edad Media es una, es una falsa historiografía de los ingleses, ¿no? O sea, es como decir, es una edad intermedia entre esto y lo avanzado, lo moderno, ¿no? O sea, sí, la Edad Media ha tenido grandes avances. Por ejemplo, lo filosófico, no hay nadie que entienda mejor a Dios que Santo Tomás de Aquino, pero y no se puede entender la dignidad humana sin Santo Tomás de Aquino, porque eso de que nuestro acto primero es Dios y nosotros siempre actuamos como acto segundo es la base de toda moral cristiana. Muy bien.
esto también es muy importante con respecto a Demócrito y Aristóteles. ¿Por qué? Porque esta es una tesis propia, pero que, es muy importante decirla porque tiene base filosófica, tiene sustento filosófico. Yo he hablado con varios filósofos y con varios politólogos y me dicen que lo que estoy sustentando tiene una base considerable. No porque lo diga yo, sino porque me adscribo a la realidad, por si acaso. Eh, Demócrito, ¿qué sustenta? Que toda apariencia de orden es una ilusión. Eso es lo que sustenta Demócrito. Es cierto, el gran aporte de Demócrito es descubrir el átomo en términos filosóficos, porque ¿qué decía Parménides? Nada cambia, el cambio es una ilusión. Y Heráclito decía, no te puedes bañar dos veces en el mismo río, decía Heráclito, y que por lo tanto todo es cambio. Y Demócrito dice, no, pues un momento, es una discusión es una discusión que no tiene sentido, algo así le dice a ellos dos, por así decirlo, porque ya estaban muertos, pues, ¿no? Pero en Aristóteles se le escribe, lo cita a Demócrito, ¿no? De sus palabras. Esa pelea no tiene sentido, porque va a llegar en un momento determinado, hay una unidad de existencia en el cual nada cambia, pero todo alrededor sí está constantemente cambiando. Eso es lo que eso es lo que sustenta Demócrito. Y descubrió Demócrito el átomo en términos filosóficos, sin ningún tipo de ciencia positiva, en ciencia positivista en ese sentido. Ese es el gran aporte que ha hecho Demócrito al mundo. Pero tiene esta idea de que, por lo tanto, toda apariencia de orden es una ilusión. Y por lo que hemos visto anteriormente, nos damos cuenta de que va en contra de esta cuestión de ordenar lo, eh, de ordenar lo político como medio a una idea de reflexión de lo trascendental. En cambio, Aristóteles dice, no, por supuesto que hay un orden. Y por supuesto que cada cosa tiene su teleología. Y aquí voy a continuar. Bueno, los pilares del mecanicismo de Demócrito planteado es de que nada tiene cualidades sensibles y no hay teleología o finalidad. Y los pilares de la teleología de Aristóteles, que aquí continúo, es de que nada escapa de estas cuatro causas. La causa material, aquello de lo que está hecho algo; la causa formal, aquello que algo es; la causa eficiente, aquello aquello que hace que algo empiece o cambie; y la causa final, aquello para lo que está, lo que algo está hecho, para su finalidad. Y acá pongo un ejemplo de Aristóteles. ¿Cuál es la causa material, por ejemplo, de una pelota de goma? La causa material es aquello de lo que está hecho algo, pues es la goma. Cuál es la causa formal? Aquello que algo es. Su rojez, su esfericidad, su solidez. La causa eficiente, la persona o las máquinas que lo han hecho. Y su finalidad, servir de diversión para un niño, para un adulto, puede ser una goma antiestrés. Nada escapa, según Aristóteles, de estas cuatro causas. ¿Y qué es lo que pasa? Y aquí esto es para refutar cualquier especulación o cualquier falsa historia o intento de historia o falsa historiografía al respecto. No es que la Iglesia Católica haya enterrado a los presocráticos, haya enterrado a los griegos porque no les convenía. El que enterró algunas ideas superadas de los griegos fue Aristóteles. Fue Aristóteles, su idea de teleología o finalidad fue recuperada en la Edad Media. ¿Y qué es lo que pasa en la Edad Moderna? Lo siguiente, pasa que ya no quieren control, ya no quieren, mejor dicho, aquí coincido con un filósofo español que sustenta lo siguiente. Al principio, hasta la Edad Media,
pasando por la Edad Antigua y el Paleolítico, la reflexión era cómo entender al mundo, pero la modernidad es ahora cómo lo conquisto, cómo lo domino, cómo lo controlo. Por lo tanto, lo dejó hacia un lado, pero no significa que no tenga validez. Y justamente Demócrito, que es un hombre muy importante, digamos que da cierta base para que después salga su refutación posterior, porque esto está en uno de sus sentencias, porque él escribía mediante sentencias, dice el intelecto, el color es por convención, lo dulce es por convención, lo amargo es por convención, en verdad solo hay átomos y el vacío. Pero dicen los sentidos, mente miserable, de nosotros estás tomando la evidencia por lo cual nos rechazas. Tu victoria es tu derrota. Claro, es un poco ridículo decir, pues bueno, todo es por convención, pero ¿en qué te basas para eso? En mis sentidos, pero es pero si justamente tus sentidos es la base por lo cual tú le das una organización a lo que está afuera. Eso es lo que decía Demócrito. Y ya luego un filósofo y físico que tiene un libro que se llama Mente y Materia, lo cual es muy bonito ese libro, sustenta, esta es su idea principal, ¿no? Dice, la percepción sensorial directa del fenómeno nada dice sobre su naturaleza física objetiva y debe desconectarse desde el principio con la fuente de información. Pero la imagen teórica que eventualmente obtenemos consiste siempre en un conjunto de complicadas informaciones, creo que dicen obtenidas de manera sensorial, sí, de la percepción sensorial, ya. En este libro, Ernest Schrödinger, que ustedes sabrán, es de este experimento del gato de Schrödinger, eh, que dice el gato puede estar vivo o muerto. La cosa es abrir la caja, a ver si está vivo o muerto. Él sustenta, eh, y dándole la razón a Demócrito, es decir, bueno, al final los modernos se equivocaron, porque esta cuestión de organizarlo todo mediante la razón, pero al final desconocer parte de esa realidad, que es por convención lo llaman, no nos lleva a nada. Naturalmente no nos lleva a nada. Y por lo tanto, en ese sentido, ahorita se está discutiendo si volver a Aristóteles o recuperar gran parte del legado de Aristóteles, porque ya Demócrito se está demostrando que en ese sentido tiene un límite, tiene un límite. Ya. Luego sigue el giro hacia lo antropológico. Ah, por si acaso, ¿cuál es la gran tesis para volver acá? Dicho esto, hay un historiador argentino que sustenta de que, digamos que el gran padre de la izquierda es Platón y el gran padre de la derecha es Aristóteles. Mi tesis es que sí es cierto que el gran padre de la derecha es Aristóteles, la derecha política, pero el gran padre de la izquierda política es Demócrito. Porque si entendemos que cualquier sentido de orden es una ilusión, entonces el orden yo lo pongo y lo puede poner un grupo de personas o solamente un individuo. Un grupo de personas puede ser comunismo, liberalismo, pero si es una persona es el fascismo o es otro tipo de circunstancias. En otras palabras, la derecha es heterónoma, o sea, se adscribe a una ley, a una naturaleza o al ser, y la izquierda es autónoma, es decir, no hay orden, yo pongo una ley y yo pongo una ley consensuada entre todos y eso a lo cual hay que adscribirse. Ya. Luego hay un giro hacia lo antropológico. ¿Qué es lo que pasa? Sócrates y Platón hacen un giro hacia lo antropológico en el siguiente sentido. Hay un sofista entendiendo sofista en el término despectivo, porque originalmente no era un término despectivo en Grecia, que decía que el hombre es la medida de todas las cosas. Que el hombre era la medida de todas las cosas. Y Sócrates y Platón hacen eso inconscientemente o no sé, no encuentro la palabra, pero lo hacen. ¿Por qué? Porque
Con Sócrates comienza esta tendencia de que, no, ¿cómo es eso de que la fisis, cómo es eso de que el ser humano es nace de la fisis, nace de la naturaleza y que y es algo que para él no tendría sentido porque tenemos cualidades, tenemos razón, tenemos pensamiento, tenemos podemos actuar de una manera intelectual brillante. ¿Cómo podemos hacer en la naturaleza que es tan caótica? Y él da ese giro, ¿no? Da ese giro y se hace una siguiente pregunta. Pero si nosotros no somos naturaleza, entonces, ¿de dónde venimos a parar acá? Pero él queda unas reflexiones dentro de los diálogos de Platón, porque hay que recordar que Sócrates no dejó una obra escrita, sino que todo lo escribe Platón. Y hay una discusión entre dónde termina Sócrates y comienza Platón, pero ya eso no alcanzaría el tiempo para ello. Pero lo cierto es que hay un giro hacia lo antropológico. Y es más, Platón se lo vuelve a preguntar. Dice, ¿de dónde venimos a parar acá? Y él responde, bueno, hay un mundo de las ideas en las cuales, un demiurgo o un diosecillo, eh, es la traducción, un diosecillo, eh, eh, coge una idea perfecta y lo materializa. Pero nosotros venimos de ese mundo de las ideas perfectas, dice Platón, pero dando a entender de que aquí hay como que venimos de algo de arriba y no nacimos de la naturaleza. Pero ¿cómo se compatibiliza eso con Occidente? Y con todas las cosmogonías anteriores. Bueno, eh, justamente Santo Tomás de Aquino rescata de Averroes lo siguiente, que es un pensador islámico. El hombre, el hombre es cuerpo y alma, decía, es cuerpo y alma, y los dos son una unidad sustancial. No se puede, no se puede afectar a uno sin afectar lo otro. En cambio, ya acá vemos que hay unos precedentes para que luego la modernidad pensara de otra manera. Y por si acaso, si bien hay una cita en la Biblia que dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. O sea, fue que el hombre es un ser natural o espiritual, naturalmente, pero que es parte del dato natural. Eh, Luego, Duns Scoto es padre, a mi entender, de la modernidad y del liberalismo. ¿Por qué? Cito a Pérez Esteves, porque se cita a Pérez Esteves a un libro de los comentarios a Pedro Lombardo de un Escoto, que dice lo siguiente: eh, libertad como potencia absoluta de un Escoto, en otros términos, somos más libres cuando no aceptamos las determinaciones propias de la realidad, sino cuando la transformamos. Por supuesto, sin ningún tipo de observación ética, porque el mero hecho de transformarlo es bueno. Y aquí justamente hace un poco eco de lo que decía Demócrito. A pesar de que un Escoto era monje, ¿no? Era un monje católico. Eh, decía Don Escoto, hay dos diferencias. Hay dos tipos de potencias. Potencia ordenada y potencia absoluta. La potencia ordenada nosotros tenemos potencia ordenada con respecto a la ley de Dios o a la ley de los hombres. Somos libres en la medida en que obedecemos la ley de Dios y la ley de los hombres. Ok. Pero hay una potencia absoluta que dice, nosotros tenemos la capacidad de crear un nuevo orden, de crear algo diferente, y en la medida que hacemos eso, estamos bien, somos más libres. Pero no define Don Escoto de cómo evaluar si eso que hacemos o transformamos, cómo catalogarlo éticamente, o sea, si es bueno o es malo. Simplemente dice el mero hecho de transformarlo está bien. Y ahí comienzan los problemas, porque esa definición de un Escoto como libertad, como potencia absoluta, la recoge luego Kant. Y aquí vemos lo que pasa. Antes por si acaso, ya se empieza a romper estas ideas de relación del orden con la política.
con la aparición de Descartes, porque decía, el hombre, la naturaleza le empieza a decir como red extensa, es decir, la naturaleza es todo lo que está fuera de mi conciencia, de mi determinación. Y red cogitans, o sea, red cogitans, es decir, el hombre que piensa. Pero luego, en su libro Meditaciones Metafísicas, tiene un pensamiento que atraviesa toda la modernidad y luego llega hasta la posmodernidad, que dice, el hombre tiene cuerpo. Uno diría, pero no tiene gran trascendencia, ¿no? O sea, ¿por qué pone esto? ¿Por qué? Porque al decir que el hombre tiene cuerpo, descalifica el cuerpo para identificarme, porque mi identificación parte desde mi conciencia, desde mi pensamiento. No se sorprende que luego, con esta idea cartesiana, llegan a Judith Butler a decir que yo me define, que una se define de acuerdo al pensamiento, si soy hombre, mujer, X y Z. No se sorprenda. Y es más, Judith Butler en su libro El sexo en disputa, el género en disputa, se declara cartesiana. Claro, esta es su base filosófica. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino? El hombre es cuerpo. Yo soy en la medida de mi cuerpo. Y naturalmente tengo alma, pero mi alma se expresa corporalmente. Es más, uno de la escuela de Salamanca, de apellido Vitoria, decía, sabemos que el alma está feliz porque sonríes. Y justamente ese es el problema de la modernidad. Aquí cito el discurso del método, que es otro libro de Descartes. En lugar de aquella filosofía especulativa que se enseña en las escuelas, se puede encontrar una filosofía por el cual, conociendo la fuerza y las acciones del fuego, del agua, del aire, de los astros, de los cielos y de todos los demás cuerpos que nos rodean, podríamos hacernos dueños y poseedores de la naturaleza. Acá confirma Descartes lo que yo acabo de decirles. Antes, desde el Paleolítico hasta la edad cristiana, la edad de la cristiandad, la pregunta era cómo entendemos el mundo. Pero acá desde la moderna hasta el día de hoy es cómo lo dominamos. Y naturalmente la naturaleza, cómo la dominamos. Y acá empieza digamos, el inicio del progresismo a mi humilde entender. A mi humilde entender. Aquí hay que hacer unas aclaraciones. Mucha gente se habla de que quién es progre, pero progre es para las personas que apoyan el lobby LGBT, o el progre es ¿qué les puedo decir? Los que apoyan el lenguaje inclusivo, o progre es progre es el que apoya el matrimonio homoparental. No es tan preciso. Filosóficamente no es tan preciso. Estoy siendo muy generoso al decir que no es tan preciso, ¿ya? Yo, me investigué y, y el progresismo, pues, es en realidad una filosofía de la historia. Es una filosofía de la historia. ¿Qué significa esto? La manera en la cual tú ves la historia. Si la historia tú la ves como que cada paso que vamos hacia un futuro, cada paso que vamos hacia un futuro, hacia adelante, mejor dicho, ¿está bien? Eso es una definición propiamente liberal. Sí, es propiamente liberal, porque Francis Bacon, que se adscribía al liberalismo, decía, la ciencia debe hacer las cosas porque las puede hacer. El deber ser, el deber ser está descartado. Y justamente, justamente lo que hace la definición que puede tenerse de progresismo es filosofía de la historia en la cual el futuro se presenta como radiante. El futuro se presenta como radiante.
pero no necesariamente es así. Es decir, ¿qué diferencia hay? Esto lo dice un conservador, Scruton, Roger Scruton, ¿qué diferencia hay entre, entre el circo romano y Auschwitz? O sea, no hay mucha, incluso vamos peor, incluso vamos peor. Y, y es en ese sentido en la cual uno no se puede, uno no puede uno no puede adscribirse al progresismo porque no es hacia dónde se dirige la historia, que es una pregunta que se hace, que nace de los círculos protestantes y luego lo empiezan a asimilar liberales y luego hasta marxistas. Y luego el marxismo, Marx propiamente hace esa pregunta, sino la pregunta es hacia dónde dirigimos nosotros la historia. Es una pregunta ética. Eso es lo que nos diferencia entre un progresista y alguien que no lo es. Porque el progresismo dice, bueno, el adelante siempre va a ser radiante. Todo progreso va a ser bueno. No sé, ¿ah? O sea, eso creo que hay varios estudios que demuestran lo contrario. Pero ¿cómo inicia esto? ¿Cómo se inicia el tema del progresismo? Bueno, eh, se comienza con Lutero, pero no, mejor dicho, Lutero da el puntapié, deja la idea suelta y luego son filósofos alemanes los cuales lo secularizan, pero vamos a entender. ¿Qué dice Lutero? La voluntad humana en el orden de la salvación es completamente impotente y esclava del pecado, dice. Entonces estos protestantes alemanes, porque Lutero era alemán, dice, pero si la voluntad humana es esclava, en orden de la salvación, y, se, y, este, ya hay una predestinación, porque él también defendía hasta cierto punto la predestinación de Lutero, o creo que sí la defendía cabalmente, ese punto nunca en mi vida no lo profundicé mucho, eh, pero el punto es de que niega bastante el libre albedrío. Y al negar el libre albedrío, dice, ya, dicen digamos, los filósofos que eran luteranos y calvinistas, los contemporáneos de Hegel, bueno, precedentes de Hegel, decían, bueno, si vamos a entender que la voluntad humana está determinada por Dios, ¿qué nos hace pensar? ¿Qué nos podría hacernos pensar de que también está determinada la historia? Y ahí estos filósofos alemanes secularizan ese pensamiento de Lutero y lo ponen en temas mundanos, vamos a llamarlo así. Y en ese ambiente, el máximo representante de ellos es Hegel, que dice, el hombre es el despliegue del pensamiento de Dios. Eso es para, para Hegel el hombre. ¿Por qué? Porque él sustentaba en su fenomenología del espíritu de que Dios es en un momento el ente, llama el ente a Dios, se pensó a sí mismo. Se pensó a sí mismo y sintió que algo le necesitaba, se necesitaba, y por eso nació el universo, nació el mundo, la tierra, y nacieron las personas. Y él decía, cuando un hombre piensa, es Dios pensándose a sí mismo. Pero ¿a qué nos lleva esta idea de Hegel? Nos lleva a lo siguiente, de que la idea de que el hombre, de que el hombre siempre cuando avance la historia, es va a estar bien. ¿Por qué? Porque es Dios desplegándose en la historia. ¿Y quién toma ese sentido de la historia? Karl Marx. Marx dice, bueno, si vamos, vamos hacia un futuro radiante, sí, pero será mediante el proletariado que conquiste los medios de producción. Pero la filosofía de la historia es hegeliana. La filosofía de la historia es hegeliana. Y la misma filosofía de la historia también es liberal. ¿Por qué? Porque se acuerda de un Scott, el que le acabo de decir, de que
de potencia absoluta y potencia ordenada, así entendía la libertad como potencia absoluta, ya. Bueno, para Kant, el hombre es un sujeto trascendental, es decir, como ya les acabo de explicar, es la cosa la que se adecua al hombre, a su pensamiento. Hay un giro a la inmanencia, esto gira a la inmanencia, o sea, lo exterior se adecua a mi interior. Y define la libertad, basándose en Duns Scoto, como la indeterminación absoluta frente a la tradición, la autoridad y el prejuicio. ¿Por qué, por qué se opone a la tradición Kant? Porque dice, se opone, textualmente lo dice así, porque se opone al proyecto de vida individual de cada persona. Al proyecto, bueno, hay justamente un Venegas Lynch que dice proyecto de vida, ¿no? Mira, qué interesante. Luego se opone frente a la autoridad, y ahí nace esta frase, sapere audia, atrévete a pensar. Y frente al prejuicio, pero prejuicio entendido, y aquí hay una idea, pues, lamentablemente moderna, mejor dicho, modernista, de que trata de trastocar la idea de prejuicio. El prejuicio es cómo un pueblo resuelve sus problemas intuitivamente, con base en la experiencia. Y contra eso también se opone, Kant. ¿Y qué genera esto? Basándose también Kant en la idea de Francis Bacon de que todo lo que la ciencia puede hacer, debe hacer, dice o mejor dicho, se concluye de que la base de la filosofía de la historia del liberalismo es el progresismo, porque vamos hacia un camino radiante, caminamos en la historia y vamos hacia un futuro radiante, que es la libertad absoluta. En cambio, los marxistas dicen, vamos hacia un camino, vamos hacia un futuro radiante, pero es es la conquista de los proletarios, de los medios de producción, y llegaremos al comunismo. Pero es la misma filosofía de la historia, es la misma. Y bueno, a ver un momento, un momentito. Ya. ¿Y quién más representa pues este quiebre del pensamiento, no? Maquiavelo rompe a la filosofía, no, perdón, rompe la ética, la reflexión filosófica de la moral, que es la ética, de la política. Él dice, bueno, la política es el arte del mantenimiento del poder o de conquistarlo, y se puede utilizar el mal para ello, normal. Francis Bacon, que es el de acá, eh, justamente es, digamos, es el que dice esta frase, no todo lo que la ciencia puede hacer lo debe hacer, sin planteamiento ético. Lutero, que con su idea de servo arbitrio, que luego fue recuperada, vamos a decir recuperada por filósofos alemanes que terminan en Hegel. Luego David Hume, que es un rompimiento con la ciencia, con la ética, porque dice no hay causa final. Adam Smith, que es literalmente dice la riqueza de las naciones, eh, no me importa cómo deben enriquecerse las naciones, lo que me importa es cómo se enriquecen, ¿no? Pero ahí justamente es un rompimiento con la ética. Hans Kelsen dice, no hay, en su teoría pura del derecho, no hay nada moral, no hay nada, simplemente son reglas que se imponen y eso es todo. Y hay una anécdota con respecto a Kelsen. Él fue citado él fue citado cuando lo capturaron, en el juicio de Nuremberg. ¿Y saben lo que dice Hans Kelsen? Pues le dicen, miren, acá, este es el caso contra los nazis. Y él responde, no los puedo juzgar, porque obedecieron sus reglas. Y así le dice, no los puedo juzgar porque obedecieron sus reglas, sus leyes positivas. No los puedo juzgar. Y eso no se dice mucho en la Facultad de Derecho, pero bueno. Y el de abajo, pues es Baudelaire, que es el rompimiento de la ética con la estética. Ya no importa, justamente la cosmética viene de cosmos, y cosmos es orden, ¿no? Se rompe con la idea cosmética del arte, y ahora es simplemente poner cualquier cosa y decir lo que dicen lo que tú, es decir lo que tú sientes como si eso fuera arte, ¿no? Para que sea arte hay una idea de orden, pues.
Concluido todo este espacio, se puede decir que, y entendiendo todo lo anterior, se puede concluir que la política es una actividad organizada colectivamente de naturaleza tribal que tiene como finalidad componer y cohesionar las relaciones humanas dentro de una determinada convivencia, como también la de introducir conflictos con el objeto de ingresar otra forma de orden y cohesión entre los hombres. Un orden que será necesario de defender para que no degenere nuevamente en conflicto. Es un ciclo. Justamente el que está a la derecha es Nicolangelo Bovero, de quien saqué Nicolangelo Bovero, que es en italiano. Se escribe Nicholangelo con CH, Bovero con V. Es un jurista italiano muy bueno, muy bueno. Esta es la mejor definición hasta ahora que tengo de política, y da y adscribe las dos coordenadas en las cuales se tiene que entender la política, la de organización y la de conflicto. Y termino con esta idea de Gustavo Bueno. Gustavo Bueno es un filósofo español. Gustavo Bueno Martínez ya falleció en 2016, y él decía, pensar es pensar contra alguien o algo. ¿Contra quién pensaron la edad, las primeras personas, contra quienes pensaron las cosmogonías previas a las civilizaciones, el pensamiento prepolítico, contra quienes pensaron las civilizaciones y el pensamiento ya político, contra quienes pensaron es de la edad antigua, la edad de las civilizaciones, contra quienes pensaron la edad de la cristiandad o edad medieval, contra el caos. ¿Contra quién se levanta el liberalismo? Contra la cristiandad. Pensaron contra algo, contra alguien. ¿Contra quién se levantó el marxismo? Contra el liberalismo. ¿Contra quién se levantó la posmodernidad? Contra todos los anteriores. Siempre pensar es pensar contra algo o alguien. Y luego no le enmienda, le complementa la plana un filósofo español, Ernesto Castro, que dice, está bien, pensar es pensar contra alguien, pero contra alguien o algo, pero también con alguien, con otros. Eso también es clave. Y muchas gracias por su atención. Estoy atento a todas sus preguntas. Muy bien, Martín, muchas gracias. Vamos a dar pase a la sesión, a la parte de preguntas. Igual me gustaría aprovechar, dado que lo has comentado como fin supremo, la felicidad, esa reflexión, o sea, ¿a qué llegaba Aristóteles cuando hablaba de eudaimonía? Si pudieras comentar un poco sobre eso. Ya, perfecto. La eudaimonia es la búsqueda de la felicidad. La búsqueda de la felicidad entendido en términos aristotélicos, ¿no? Que es una cuestión de equilibrio entre, entre tu interior, los otros, que es tu familia, que es la comunidad, y la trascendencia. Y la eudaimonia es, todos los seres humanos buscamos eso, todos sin excepción. Muy bien, y precisamente para alcanzar eso hay que distinguir los medios de los fines, o sea, muchas veces se habla de la libertad como fin supremo cuando en realidad es un medio, ¿no? Sí, justamente me hiciste acordar algo que quería decir. La libertad es un medio, ¿no? Y justamente en ese sentido, eh, la cristiandad, toma eso de Santo Tomás de Aquino, porque decía, la libertad es lo que hacemos en el acto segundo, pero somos libres en la medida en que vamos hacia el acto primero. No somos libres desviándonos del acto primero, o sea, de Dios. Ese es el sentido de la libertad, porque, y esto lo dice San Agustín, que es una idea muy platónica, pero es de verdad, sigue siendo verdad, porque aquí no hay que tratar las ideas de que son antiguas o son nuevas, sino que si son verdad o no. Eh, San Agustín, vuelvo a decir, recuperando de esta idea de Platón, sustenta eh, una persona una persona que no busca pues la sabiduría, que no busca la contemplación, eh, que no busca ese acto primero,
Ajá. es más, digamos, no condenado, sino algo así como, a ver a ver si eso lo leí hace tiempo, pues, ¿no? Está como condenado a Platón hablaba el poderoso puede ser esclavo porque porque es esclavo de sus impulsos. Es en cambio, digamos, San Agustín decía, y el esclavo, en ese tiempo, pues decía, el esclavo puede ser libre porque entiende las cosas realmente, ¿no? Se entendía libertad en ese sentido como obedecer hacia la causa primera, ir hacia la causa primera, no, no, no tener, digamos, le llaman libertinaje, ¿no? Pero eso no debería asociarse a nada lo referente a libertad, ¿no? Es decir, yo no soy libre para matar a alguien, yo no soy libre para ya me acordé, el San Agustín decía de que tú no eres libre para elegir el pecado, porque el pecado te esclaviza. Eso está en sus confesiones, que el pecado al final te esclaviza, el mal te esclaviza. O sea, yo no soy libre para drogarme, yo no soy libre para hacer X, Y, Z cosas, yo soy libre para hacer lo que mi naturaleza dice, que es, por ejemplo, ser racional, amar, eso para eso soy libre. Lo demás vuelve esclavo, ¿no? Y esa reflexión lamentablemente se perdió con la modernidad. Ok, muchas gracias, Martín. Ahora, digamos, aterrizándolo más hacia el partido descentralizado, ¿cuál es la base de la doctrina, la base filosófica del partido? ¿Cómo la pudieras resumir en breves palabras? Mira, qué bonita pregunta. En pocas palabras, eh, tomista, tomista y que recupera esta cuestión de lo que Heidegger llamaba el olvido del ser, ¿no? En pocas palabras, reconocemos que el hombre hay que partir siempre de una postura antropológica para luego llegar a una ética. El hombre es un ser espiritual, naturalmente. Todos vamos hacia una causa primera, pero también es un ser natural. Y es más, en la Biblia en la cual creemos todos los cristianos, está en el Génesis de que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Y creo que en ese sentido hay que entenderlo, ¿no? O sea, nosotros no vamos a ir contra la naturaleza del hombre ni contra su espiritualidad. Esa es la base de todo nuestro pensamiento doctrinario, ¿no? Tomista y un poco, y en ese sentido, heideggeriano, ¿no? Entiendo. Sí, preguntaba porque, digamos, la mayoría de las personas que se han conectado y los que nos siguen en redes, quizás ven nuestras posiciones, nuestros pronunciamientos a favor de la vida, a favor de la familia, pero también es importante mencionar qué hay detrás, ¿no? O sea, cuál es el fundamento para nosotros estar a favor de la vida, a favor de la familia. Y precisamente en este tema de filosofía y política era importante destacar que, que tenemos esa base que mencionas, ¿no? Igual, si alguien desea hacer una pregunta o levantar la mano, están libres para tomar la palabra. Igual agradecemos a Martín por esta exposición y si no hay preguntas, daremos pase para tus palabras finales. Martín, ¿qué le dirías a los que se han conectado hoy? Alfredo Zárate levanta la mano. Ahí está. Sí, buenas noches. Martín, una pregunta. Dímelo. A ver, bueno, ya que estamos hablando un poco de filosofar, ¿no? Mm. Me gustaría que analices un poco esto, ¿no? Mira, Ya. yo estuve pensando cuando tú hablabas, ¿no? En ese orden lógico de cómo de repente puedes regir tu vida, puedes hacer acciones. Ajá. Entonces pensar en los principios, ¿no? Porque a veces cuando una persona realiza alguna acción,
esta se rige en base a algunos principios predeterminados que tiene esa persona, ¿no? A veces son explícitos, a veces son implícitos, pero esos principios rigen su vida, ¿no? Porque una persona no va a matar porque en el fondo algo le dice que eso no se hace, ¿no? En todo caso, cuando yo empiezo a analizar los principios, trato de ir como una especie de pirámide, ¿no? Trato de ordenarlos y trato de llegar a la base. ¿Cuál es el principio más básico, el cual sobre él se acomodan los demás que pueden ser más complejos, ¿no? Y se me ocurre la verdad, ¿no? Ser verdadero como algo básico. O sea, para ser justo, que es otro principio de justicia, tengo que ser verdadero, o sea, necesito ser verdadero primero, ¿no? Entonces, pero cuando yo empiezo a pensar que es verdadero, empiezo a encontrar muchos huecos, ¿no? Por ejemplo, escuché una frase que decía, algún día vamos a pelear porque, eh, por definir que el pasto es de color verde, ¿no? Eso decían, Sí, más o menos por ahí. a Chesterton. Ok, entonces, y yo me pongo a pensar, el pasto es verde, ok, ok, sí, es verde, o sea, imagino que algún loco algún momento va a decir, oye, no, eso no es verde, ¿no? Pero, ¿y qué pasa para una persona que de repente tiene alguna enfermedad de visión, ¿no? Hay enfermedades en las cuales no pueden ver todos los colores. Entonces esa persona, bueno, hay un nombrecito para una persona, no me acuerdo el nombre exacto, no puede ver el color verde, no puede Daltónico. distinguir el verde. Entonces cuando él ve el pasto, él no puede ver verde, o sea, ni siquiera ha visto verde en su vida, entonces para él no existe el verde. ¿Cómo tú le explicas que eso es verde, no? Ujú, Entonces, eso lo pongo como ejemplo, ¿no? Entonces ahí como que ya se va diluyendo esa claridad de que el pasto es verde, ¿no? ujú. Y eso es un ejemplo sencillo, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que la verdad no es tan clara. Entonces, mi pregunta es, ¿no? ¿Cuál sería tu definición de verdad en tu concepción? O sea, ¿es algo comprobable? ¿Tal vez es algo de conciencia? No lo sé, esa es la pregunta. Ok, muy agradecido por la pregunta, Alfredo. Yo coincido mucho con la definición tomista y aristotélica de verdad, que es decir, que es el pensamiento se adecua con la cosa, es decir, con lo exterior, con el objeto, con la realidad. Y con respecto al ejemplo que tú pones, bueno, es cierto, ¿no? Y bueno, hay que diferenciar dos casos, ¿no? Yo, he leído ciertos aspectos de personas, daltónicas o incluso que no pueden ver, y antes sí han tenido hay dos diferencias, ¿no? Hay personas que desde nacimiento no han podido diferenciar un color o no vieron nada, y hay personas que en su trayecto de vida, sí, tuvieron esa cuestión. Y para los que tuvieron, dentro de ese camino de vida, tuvieron esa cuestión, eh, sí logran, sí tienen una noción de lo que es el color y todo eso. Es más, tienen hasta sueños con respecto a ello. Ahora, Martín, lo que tiene que decir, creo, o sea, para apuntar algo adicionando a lo que mencionó Alfredo, es que en realidad la frase de Chesterton puede tener relación con lo acontecido los últimos días, en el sentido de que salió una frase hacia la OEA, ¿no? Que a la mujer la define la biología, no la ideología, y ya. eso ahora es como defender que el pasto es verde, ¿no? Es una verdad científica que ahora se pone en cuestionamiento por el progresismo, precisamente. Sí, Entonces, claro. Ujú. hacia eso creo que apunta la pregunta también. Sí, claro. A lo que voy es de que, por ejemplo, eh, ok, ya, lo que llama, ya para retomar después de la interrupción de John, aquí hay es que esto es una cuestión nociológica. Nociológica, ¿qué significa? Cuando tú asumes el realismo nociológico, pasa lo siguiente, como es mi caso, ¿no? Eh, el hombre es circunstancial, es contingente, ¿ok? Es contingente. Y cuando se asume esa postura, pues o sea, ¿qué significa contingente? Que pudo estar como no pudo estar.
Y como vuelvo a decir, hay que hacer esas dos diferenciaciones, dos órdenes, ¿no? Personas invidentes o daltónicas que no han podido, que el camino se hicieron pasar, les pasó eso, pero cuando sueñan, siguen teniendo esa noción de verde o siguen teniendo esa noción de colores. Ahora, ¿qué pasa con las personas invidentes? Pues eso no, o de nacimiento, o daltónicas que son de nacimiento. Pues aquí hay que asumir el realismo nociológico. El realismo nociológico que sustenta de que hay una realidad muy aparte de que se haya ser humano o no. Muy aparte de lo que hay, de que haya un hombre, una mujer, la realidad está ahí. Esto quiere decir que, que nosotros estamos acá de contingencia, pero podemos comprender con nuestras facultades lo que hay en el mundo, lo que hay alrededor, en el orden, ¿no? Ahora, si bien es cierto en el caso de estas personas, no lo pueden percibir, en caso del primer orden que acabo de mencionar, pues eso no afecta a la realidad, no va a afectar a la realidad, porque justamente el hombre no es la medida de todas las cosas, como sustentan los sofistas, como sustenta en parte por ahí Sócrates y Platón, sino es como dice Aristóteles, ¿no? O sea, el hombre está por contingencia. Incluso Santo Tomás lo dice, está por contingencia, está, pues, no digamos casualidad, sino pudo no haber pasado, pero eso no va a afectar la realidad. La realidad es y listo. Eso yo respondería. Ok, justo Julio nos comenta, el pasto va a ser verde independientemente de la situación. Y va ahí respondiendo justo en sintonía con lo que mencionas. Ujú. Ahí nos plantean también otra pregunta. ¿La base de cualquier partido debería ser el cristianismo? Entiendo que se refiere a Occidente en especial, ¿no? Sí, pregunta. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, pero eso no significa que eh, eso no significa ser excluyentes. Eso significa que nosotros tenemos esta visión del mundo, somos coherentes, es más, eso está en un pilar de nosotros, el pilar ético. Nosotros no asumimos el confesionalismo, pero no vamos a negar esta faceta del hombre que es también ser espiritual. No la vamos a negar y es más, nosotros la promovemos. Y eso yo respondería. Muy bien. Entonces estás mencionando el arraigo cultural también que tenemos como identidad en Occidente, ¿no? O sea, el cristianismo ha permeado la cultura de Occidente de por sí. A ver, por ahí nos menciona, levantó la mano Hans. Buenas noches, Hans. Adelante con tu pregunta. Buenas, buenas noches. Mire, se mencionó a Maquiavelo y también se mencionó a Sun Tzu. Ambos escribieron libros que tienen el mismo título, El arte de la guerra. Y me gustaría tener una idea de cuál sería la diferencia entre ambos y también un símil con la política peruana. Ya. El arte de la guerra, eh, el arte de la guerra de Sun Tzu es básicamente, habla básicamente de estrategia y accesoriamente cómo debe estar organizado el ejército. Accesoriamente. En cambio, el arte de la guerra de Maquiavelo habla más de cuánto debe haber el presupuesto militar, cómo se deben organizar, cómo se deben mover los ejércitos. Es un tema más técnico en cuanto a ciencias militares, por así decirlo, para la época, naturalmente. Eh, y si se puede hacer un símil para la política peruana, pues yo diría de que acá, bueno, es que acá, y acá sí voy a citar eh, voy a citar a unos pensadores mexicanos que dicen lo que pasa con el arte de la guerra es que con el arte de la guerra y también con el arte de la guerra de Sun Tzu como de Maquiavelo, es de que fueron pensados para gobiernos de mando fuerte, de órdenes, de órdenes que, digamos, las órdenes se cumplen sin dudas y murmuraciones, y no solamente en el lado del ejército, sino también en el lado civil. En cambio, hay
estratega militar, afroamericano, vamos a ponerlo así, que es que escribió un libro sobre el liderazgo, que fue secretario de Estado y secretario de Defensa de George Bush. Y él decía, Sun Tzu funciona para gobiernos dictatoriales, para gobiernos que simplemente van y usurpan o sea, para cuestiones más rápidas, para cuestiones más fáciles y rápidas, y en cuestiones de tiempo. Este señor que fue secretario de Estado de George Bush, hijo, dice, nosotros tenemos que ver el contexto de los medios de comunicación, de las redes, de las relaciones internacionales, de las ONGs, tenemos que ver todo eso, no es lo mismo. Y en ese sentido, no lamentablemente, sino que se opta por otro nuevo modelo, que es el de este señor que fue secretario de Estado de George Bush, que dice, bueno, bueno, ahora hay que hacer un nuevo arte de la guerra, ¿no? Para sus palabras, un nuevo arte de la guerra que tiene que considerarse el factor de los medios de comunicación, es decir, para hacer guerra tenemos que ganarnos primero a los medios de comunicación, por eso se explica mucho la guerra moderna. Tenemos que ganarnos muchos apoyos políticos en el Congreso, cosa que no había en Sun Tzu o en la época de Sun Tzu, en la época de Maquiavelo, y naturalmente tenemos que tener apoyo popular, porque antes en ese tiempo, tanto de Sun Tzu como de Maquiavelo, no era necesaria la aprobación de la gente para ir a guerra. Ahora sí, esto se ve con Putin, ¿no? Que le está yendo muy mal en ese sentido, en aprobación popular. Pero si se le puede eh, referenciar algo a Sun Tzu, específicamente a Sun Tzu, porque es el que más tiene que ver con la estrategia, porque el arte de la guerra de Maquiavelo es más, o cómo se organiza un ejército, más técnico. Es decir, se relacionaría el arte de la guerra de Sun Tzu con la forma en cómo Pedro Castillo ve la política, ¿no? En forma de muy despótica, muy de decir cómo aplasto al otro para mantenerme, ¿no? Va por ahí, ¿no? Va por ahí. Creo que no puede haber otra comparación, porque en ese sentido ya eso ya ha sido algo superado, ¿no? Bueno, creo que hay otra pregunta. Sí, levantó la mano Cristian González. Buenas noches, Cristian, adelante. Hola. Buenas. Bueno, mi pregunta es, bueno, me parece muy buena la propuesta que están presentando, y quería preguntar, ¿cómo ven, bueno, ahora se sabe con todo esto de la batalla cultural y todo eso, ¿no? Parece con todo esto y me parece muy bueno. ¿Y se mencionó muchas corrientes filosóficas, muchos filósofos, pero de repente lo único que faltó fue, creo, esto que se le llama de la nueva izquierda, pues, ¿no? Que es Antonio Gramsci, la escuela de Frankfurt, ¿no? ¿Cómo esto ha ido influyendo en lo que es el avance de la izquierda, ¿no? En Occidente, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esto ha ido influyendo, ¿no? En los pensamientos de Antonio Gramsci, de la Escuela de Frankfurt, y de otros pensadores marxistas, ¿no? ¿Cómo es que ha ido influyendo en el nuevo progresismo, pues, ¿no? Que se ha ido dando a través de estos últimos años, pues, ¿no? Que lo estamos viendo cada día a día, lo vemos en las noticias o en cualquier medio social, ¿no? Noticias de progresismo, o de cosas por el estilo. Y no, pues eso, si pudieran de repente, mi pregunta iría más por si pudieran de repente tocar un poquito ese punto, ¿no? Sobre el pensamiento de la izquierda, ¿no? Progresista, y su relación o su posible relación, no sé si de repente me equivoco, su posible relación con Gramsci o con la Escuela de Frankfurt. Y bueno, felicidades también, me gustó mucho la charla. Ok, gracias. En primer lugar, se tocó el tema, en primer lugar, gracias, Cristian. En segundo lugar, hizo una diferenciación al principio, ¿no?
Una cosa es filosofía, otra cosa es ideología. Lo que pasa con Marx y con todos, claro, más que todo con todos los que vinieron un poco antes y un poco después de Marx, incluso con él mismo, es que ya es ideología propiamente. Ya es ideología y no es algo más, un pensamiento más sistémico como es la filosofía. No van a la causa primera. Por eso hice esa diferenciación, hice esa aclaración y por eso el desarrollo de la presente exposición. Ahora, ¿cuál es el efecto de esta nueva izquierda que se le denomina? Yo me quedo con, más que Teodoro Adorno, con Mark Horkheimer. Creo que él, en términos filosóficos, dio el aporte más corrosivo, más inicuo para la sociedad, que es el siguiente. Mark Horkheimer dice: la lógica no es independiente del contenido. La lógica no es independiente del contenido. ¿Qué significa esto? De que depende de lo que yo proponga si es lógico o no. Eso es lo que dice Mark Horkheimer. Ese es el aporte más destructivo. Por eso es que tú ves a feministas, por eso es que tú ves a aborteras, miembros pertenecientes al lobby LGBT, que dicen que no les importa proceder, valga la redundancia, procedimentalmente, sí, en términos lógicos, sino simplemente yo pertenezco a una causa política noble, por lo tanto todo lo que yo diga es lógico. Y eso es un aporte totalmente destructivo a, a todo lo que es a todo lo que significa la sociedad. Y con respecto a la hegemonía, que habla de esto mucho Antonio Gramsci, es la estrategia justamente de toda la izquierda, o la nueva izquierda, ¿no? Que a nivel mundial, es decir, eh, infiltrarse en todos los sectores de la sociedad y darles contarles historias, ¿no? Contarles historias y dividirlos internamente para sacar réditos políticos. Es más, justamente esto lo tenía muy bien pensado la Unión Soviética, ojo. La Unión Soviética tenía bien pensado esto, porque justamente una espía que se convirtió al catolicismo, era comunista, que en Estados Unidos se convirtió al catolicismo, dice: nosotros logramos infiltrar 10,000 personas que se convirtieron sacerdotes en Estados Unidos, que eran soviéticos, defendían esa causa. O sea, eso está eso es, digamos, en este tiempo era política de Estado en la Unión Soviética. Infiltrarse en, digamos, los medios de producción cultural para darles un nuevo mito entendido como no falsedad, sino como origen de la historia, narración de origen de la historia, a los hombres y movilizarlos para propios réditos políticos, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que dice Marco Heimer, ¿no? Incluso son intentos de mitos que no tienen coherencia. Porque, bueno, si tú ves a las feministas, si tú ves estos ecologistas, a, a, a las aborteras, piensan de que su causa es tan noble que cualquier disparate que dicen es válido en términos lógicos. Y eso tiene que ver mucho Mark Horkheimer. Y ese es un aporte bien corrosivo a la sociedad. Eso diría. Muy bien. Gracias, gracias. Muchas gracias, Martín. Con esto damos fin a la sesión de preguntas y para finalizar, si quisieras dar algunas palabras al público y daré pase al anuncio de la siguiente clase. Ya. No, solamente que me quedo con una frase que dice Jesús en el Nuevo Testamento, ¿no? Somos, a ver, déjenme recordar la cita. Eh, de nada vale un hombre conquistar al mundo si en el camino pierde su alma. Esto creo que es con esa frase terminamos, porque es, digamos, lo que estamos tatuados todos en la misma línea. Si nosotros no entramos a la política
Si nosotros no entramos, nosotros entramos a la política para defender principios, y si entramos a la política que no sea para defender principios, simplemente estamos acá para cualquier otra cosa que no sea servir a los demás y defender a la sociedad de estos aportes tan corrosivos, tan nefastos. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Y gracias a todos los que se han podido conectar esta noche, a comunicar que el día domingo vamos a continuar con el curso. La ponencia va a estar a cargo de Joe Robles. Él va a continuar con el tema de ideologías políticas. Y el próximo jueves nos va a acompañar Juliana Caxia para hablar sobre civismo y sociedad. Cómo inculcar el civismo en las nuevas generaciones, y ello nos ayuda a combatir la agenda globalista que atenta contra la soberanía. Muy bien, agradecer nuevamente, y con nosotros será hasta otra oportunidad. Hasta luego.